Hola a todos los que nos escuchan en las 3 del día. Mi nombre es Karina y les estoy reportando desde la más oriental de las provincias de Cuba, sí, desde Guantánamo. Aquí estaremos informándoles sobre las medidas que se han tomado para enfrentar el rebrote de la COVID-19 en esta provincia, que tuvo su cifra más alta de casos positivos el 31 de julio con 1.314 casos autóctonos, y a partir de este momento se han tomado importantes decisiones. Por ejemplo, en estos momentos en la provincia se procesan de 900 a 1.000 muestras diarias y hay 67 camas para los cuidados de pacientes graves o críticos de la enfermedad. Al inicio de la pandemia, estos pacientes se atendían en Santiago de Cuba y posteriormente solamente habían habilitadas 12 camas para el cuidado de graves y críticos. Bueno, conversamos con la doctora Anay González Arrozay, que lleva desde los inicios de la pandemia en la primera línea de atención a los pacientes que acuden al cuerpo de guardia del Hospital General Docente Agustino Neto. Al principio, los primeros casos eran pocos. Teníamos el cuerpo de guardia en la antigua sala de imágenes, de imagenología, y ahí atendíamos pocos pacientes. A medida que fue aumentando el número de pacientes sospechosos y confirmados acudiendo al hospital, tuvimos que habilitar otra zona, que es la sala que estaba destinada para hacer 2D, donde poníamos pacientes a dializar positivos y íbamos a habilitarlo en un futuro, pero todavía no tenía todas las condiciones. En esa sala trabajaban primero 2 médicos y pocas enfermeras. No teníamos todas las condiciones. Y el número de pacientes llegó a ser a más de 150 pacientes diarios. Muchos llegaban con falta de aire, con mucho tiempo de estadía en la casa, que cuando llegaban con malas condiciones, como mismo están llegando ahora todavía. Pero con el paso del tiempo y la llegada de los directivos nacionales, más los directivos de nosotros del hospital, se logró habilitar el lugar para crear una sala de ingreso transitorio de pacientes antes del ingreso hospitalario. ¿Para qué? Para garantizarle confort, asistencia médica, aplicarle los medicamentos de primeros auxilios, y el paciente que llegara en un estado grave de insuficiencia respiratoria, por lo menos asistirlos y garantizarle la asistencia médica del principio. Eso fue mejorando. Afortunadamente, y por decisiones del país, administrativas del país, llegaron los médicos que tenemos hoy en día apoyándonos de otras provincias, los médicos que vinieron de Venezuela y los médicos de la GRI llegados de Panamá, de México y de Bolivia. Todos en conjunto hemos creado una zona, un equipo de apoyo, de trabajo, porque vinieron médicos, nos apoyaron enfermeras de otras provincias, de La Habana, también de misiones internacionalistas. Se incorporaron otro personal al cuerpo de guardia, como son los asistentes, como son los más camilleros, mayor número de enfermeros, para viabilizar mejor el trabajo. Con la llegada también de concentradores de oxígeno, tuvimos que aumentar el número de balones de oxígeno para el cuerpo de guardia. Incorporamos los concentradores de oxígeno que permiten para 2 pacientes dar oxígeno, igual que los balones de oxígeno con la llegada de la YE. ¿Y ya tienen las YE en este momento? Tenemos las YE y también creamos YE. Creamos YE de 2 formas. Con la sonda de aspiración se hace una TEC y se pone en el flumíter y nos ayuda. Y la otra última novedad fue con los estetoscopios, que están un poco ya en uso, pero ese no lo usamos porque es muy, no lo estamos usando aquí, pero que ya nosotros tenemos YE. Al principio teníamos 4 camas y hoy tenemos 30 camas, o sea, se crearon condiciones. Al principio teníamos pocas camillas, ahora tenemos más camillas. Teníamos 2 flumíter nada más y hoy tenemos 11 balones y 4 concentradores, o sea, tenemos logro. Antes no teníamos un ventilador, teníamos que ventilar en UCI, teníamos que ventilar en intensiva. Ya nosotros ventilamos desde aquí mismo el cuerpo de guardia con los CIMAC, con los ventiladores de nosotros de aquí de Cuba. O sea que hemos tenido mucho avance. ¿Y cómo crees que ha cambiado la percepción un poco de la población, que en un principio se queja de las demoras en los tiempos, de la atención? ¿Cómo crees que ha cambiado? Ya esa percepción no es la que tiene nuestra población.
La preocupación ahora de nuestra población es el oxígeno. ¿Por qué? Porque la mayoría de los pacientes que llegan al cuerpo de guardia llegan después de 4 días con la enfermedad. 5 días, 6 días con la enfermedad. Llegan a un periodo con mucha falta de aire, mucha dificultad respiratoria, que a la auscultación le encontramos muchos crepitantes, o sea, tienen una bronconeumonía la gran mayoría de los pacientes que llegan. Jóvenes, ancianos, todos cursan con la misma forma. Muchos llegan a necesitar ventilación no invasiva y algunos no invasiva también. El director del hospital, José Alfredo Esteban Soto, especialista en segundo grado de medicina interna, también nos habla de cómo se han organizado para este tiempo de alza de casos positivos. Hasta este momento en que el hospital tiene más del 70% de las camas con que contamos dedicadas a la atención de pacientes con esta enfermedad y el resto a la atención materna infantil, es decir, al programa materno infantil, porque aquí, como les decía, está insertada la maternidad. Y solamente se han dejado pocas salas, estoy hablando de 4 salas que se dedican al resto de las especialidades. En un momento en que ha sido necesario además detener el programa quirúrgico, es decir, que solamente nuestro hospital opera en este momento las urgencias y emergencias quirúrgicas. Esto, por supuesto, tiene impacto en otros indicadores de salud, porque en este momento hasta pacientes con patologías oncológicas, es decir, con cáncer, pues no es posible operarlos en el tiempo necesario, aunque hay programas de ajuste para, en la medida de lo posible, ir realizando estas operaciones. Bueno, respondiendo un poco más concretamente a la pregunta, tuvimos que convertir el único hospital con que cuenta la provincia, o sea, hospital terminal, en un hospital básicamente para la atención COVID, y hoy, por ejemplo, tenemos más de 500 camas dedicadas a este tipo de atención. Y de aquella terapia intensiva de 8 camas, esa primera terapia intensiva la extendimos a 15 camas, creamos una segunda terapia intensiva con 12 facilidades más y una tercera terapia intensiva con 20 facilidades más, lo que nos da en este momento 64 camas de terapia intensiva. Y bueno, ahora le explico. Y además tenemos otras 55 camas para pacientes de alto riesgo que le llamamos unidad de vigilancia intensiva. ¿Qué pasa con el paciente que va a la terapia intensiva? Que este paciente, como lleva soporte de vida, entra en ventilación mecánica muchas veces, la estancia ahí es mucho más larga que la del paciente que no evoluciona con estas complicaciones. Y hay que ser transparente. En determinado momento, las 3 salas de terapia intensiva están llenas. Hoy las 3 salas están llenas. Y nos quedan pacientes que tienen criterio de estar en una unidad de cuidados intensivos. ¿Qué estamos haciendo con estos pacientes? Bueno, gracias al apoyo del Ministerio de Salud Pública, hemos aumentado las capacidades de oxigenación en la sala, a partir de la entrega de concentradores de oxígeno. Sabemos además que en el país estamos enfrentando en este momento un suministro insuficiente de oxígeno debido a determinadas circunstancias y roturas en el sistema de aprovisionamiento de oxígeno, que es un medicamento, además una cosa que hay que enfatizar, el oxígeno es un medicamento, y nosotros, esto nos da la posibilidad de que el paciente que esté grave, no crítico, el crítico buscamos siempre, o sea, sacamos el menos grave y ponemos el crítico, pero que algunos pacientes graves que no tienen la posibilidad de ingresar lo más rápido posible en la terapia intensiva o en la unidad de vigilancia intensiva, lo tratamos con oxígeno y tenemos intensivistas que van por los pisos y discuten los casos allí y se le da el tratamiento, el mejor tratamiento posible para ese escenario. No es lo ideal, tenemos que reconocer. Lo ideal es que cada paciente grave o crítico tenga el beneficio de los cuidados intensivos. Y eso, aunque hoy estamos en un mejor momento, hay que reconocer que no podemos cumplirlo en un 100%.
Para apoyar el proceso de vacunación, la Red de Solidaridad con Cuba en Canadá hizo un donativo de 1.920.000 jeringuillas que fueron recibidas este martes en La Habana. Esta ayuda se suma a las más de 500 envíos de equipos médicos, insumos y medicamentos que ha recibido el país de otras naciones. El director general del Instituto Finlay de Vacunas, Vicente Pérez Bencomo, informó al presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, que los resultados preliminares del ensayo clínico Soberana Pediátrica son muy alentadores. Con 2 dosis, los adolescentes de 12 a 18 años levantan anticuerpos al nivel de 3 dosis en adultos, señaló el especialista. Como les comentaba, estaremos informándoles de aquí desde Guantánamo sobre los servicios necrológicos y cómo se está enfrentando a la COVID-19. También estaremos en Santiago de Cuba, en Holguín y en Ciego de Ávila, así que esperen mucha más información aquí en las 3 del día.